Bueno, continuamos ahora en esta cápsula, igual como lo mencionamos en la cápsula anterior, con la tesis convencionalista del lenguaje. Y seguíamos diciendo que el problema, o sobre esta tesis convencionalista, decimos que el problema del carácter natural o convencional del lenguaje es de raigambre muy antigua. Por esto, se atribuye a Demócrito el siguiente pensamiento, donde manifiesta la escisión entre la realidad del mundo externo y del mundo lingüístico. Entre los presocráticos, este filósofo se muestra partidario netamente del convencionalismo, respecto de lo cual ofrece este razonamiento. Demócrito, quien afirma que los nombres son convencionales, lo prueba mediante cuatro breves argumentaciones. La primera es la homonimia. Diferentes cosas se designan con un mismo nombre. En consecuencia, los nombres no son por naturaleza. La segunda, la de la polinimia. Si a una y la misma cosa se le aplican nombres diferentes, entonces también ellos son intercambiables, lo cual sería imposible. La tercera nos dice la de la transposición de nombres, pues como podríamos reemplazar el nombre de Aristócles por el de Platón y el de Tírtamo por el de Teosfras, si los nombres fuesen por naturaleza, y la cuarta, la de la falta de nombres, derivados de nombres, semejantes, y podemos preguntarnos por qué de pensamiento derivamos pensar, pero de justicia no derivamos un verbo. Los nombres, por lo tanto, son por azar y no por naturaleza, así lo decía Demócrito. El propio Platón, en su diálogo Cratilo o del lenguaje, presenta la tesis convencional en Hermógenes, interlocutor en un primer momento de Sócrates, donde expresa: respecto a mí, mi querido Sócrates, después de muchas discusiones con nuestro amigo y con muchos otros, no puedo creer que los nombres tengan otra propiedad que la que deben a la convención y consentimiento de los hombres. También dice: la naturaleza no ha dado nombre a ninguna cosa, y todos los nombres tienen su origen en la ley y el uso, y son obra de los que tienen el hábito de emplearlos. Sócrates replicará de muchas formas, pero particularmente a través de la imagen del legislador, del dador de nombres, quienes de acuerdo con su pensamiento pueden estar mejor adecuados a su objeto en unos casos que en otros, de la misma forma en que hay buenos y malos legisladores. Por esto, se pueden sintetizar posturas y argumentos que se han esbozado a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, pero también podemos decir que, de conformidad con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, convención significa cuya existencia es determinada por cierto tipo de acuerdo, y realmente es perfectamente posible crear un lenguaje enteramente convencional, producto de un pacto, de un convenio expreso que, si se desea, inclusive puede aparecer firmado por todos los involucrados. El Esperanto, creado en 1887 por el doctor Zamenhof, aunque no se conoce bien el detalle del curso de su elaboración, se podría ilustrar este caso, y el desarrollo de un nuevo lenguaje computacional, una técnica criptográfica, una clave secreta, etcétera. Podrían también ejemplificar cómo dos o más personas de manera consciente pueden crear un lenguaje propio. No obstante, se puede revisar que los lenguajes que se llamamos naturales son aquellos que desarrollan en el reino de la selva lingüística. Ahora podemos decir de la vida del lenguaje que hay diversos momentos de los lenguajes y pueden llamar la atención sobre el verdadero sentido de la convención, y en particular sus procesos de incorporación, transformación y reproducción. La incorporación de nuevos vocablos se puede decir de los lenguajes naturales que poseen mecanismos para la introducción de neologismos. Uno de ellos es el empleo de comillas, cuyo uso refleja una especie de síndrome de Adán mezclado con legislador socrático en su autor o introductor.
Y este nuevo vocablo bien puede provenir de un idioma extranjero o ser enteramente original. Consideramos, por ejemplo, la invención de nombres por escritores como Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, y entre otras obras. Ya al respecto, Carroll crea numerosos nombres extraños para criaturas fantásticas, como el Jabberwocky. El desarrollo de la física cuántica, por ejemplo, ilustra cómo se crean nuevos nombres, se descubren partículas o más bien datos cuantificados o efectos asociados con partículas antes desconocidas, y se efectúa una atribución extensional o intencional. Algo semejante lo encontramos como parte de la constante innovación en el campo de la computación. Los neologismos no solo pueden consistir en nombres propios, sino también en verbos, sustantivos, adjetivos, etc. Al ser introducidos los nuevos términos, en un primer momento son aceptados por la comunidad mediante una variante del nolo contendere, el nuevo nombre, la nueva palabra, y solo se repite sin cuestionamiento alguno, de forma que al no haber oposición, la denominación se encuentra reconocida. Al ser introducidos los nuevos términos, en un primer momento son aceptados por la comunidad mediante una variante del nolo contendere. El nuevo nombre, la nueva palabra, solo se repite sin cuestionamiento alguno, de forma que al no haber oposición, la denominación se encuentra reconocida. Sin embargo, en ocasiones pueden generarse disputas respecto de la pertinencia o no de un designador, por ejemplo, dentro del ámbito del derecho, en términos como proceso o procedimiento, para referirse a la tramitación de un juicio. El poder del convencimiento, la argumentación, llevarán al grupo académico en este caso a admitir o rechazar uno u otro. Las primeras palabras reconocidas en la humanidad bien pudieron ser introducidas mediante procesos semejantes. Imaginemos dos personajes mitológicos, Uk e Ig. Uk, como su nombre sugiere, era obviamente el más fuerte y grande. Ig, en cambio, era más frágil, aunque más dinámico, era el listo del grupo. Uk e Ig, durante el curso de una cacería, habrían encontrado una nueva criatura, ante lo cual el primero, Uk, habría mirado con consternación a Ig, interrogando qué es esto. Ig bien habría contestado ornitorrinco. Uk de inmediato repetiría ornitorrinco, sonreiría y proseguiría en su camino. La acción de Uk dota de eficacia y validación a nuestro improvisado Adán, y este cuadro puede mostrarlo más cercano al consentimiento a que numerosos hablantes que responden por una imitación reflejan, y en gran medida no consensual, llegan a estar, si no en sus vidas lingüísticas, al menos sí en cuantiosas ocasiones. Y seguidamente se puede seguir el siguiente proceso, que es la transformación de los lenguajes, que es otro fenómeno lingüístico por considerar, y esto es la transformación de los lenguajes, lo cual posee un innegable valor, pues por su medio aparecen nuevos sistemas lingüísticos. Las lenguas romances, es bien sabido, surgen como una mutación del latín. Los cambios en gran medida fueron producto de errores involuntarios, valga la redundancia, que se suscitaron entre los numerosos hablantes al pronunciar mal las palabras, al trastocar la sintaxis con el decurso del tiempo. Y así surgieron nuevos idiomas. Si examinamos dicho tránsito, nos aparece tachondo de situaciones inconscientes e involuntarias, aunque algunas serían efectivamente voluntarias, todas ellas jalonando esta evolución. En nuestra propia experiencia cotidiana, descubrimos un umbral de distanciamiento en la pronunciación de palabras que, aunque no aparecen en los diccionarios, no impiden la comprensión. Por ejemplo, el empleo de abuela en vez de abuela, que resulta perfectamente inteligible para cualquier hablante, sin necesitar de la intervención del consenso en el error. Sin embargo, se puede rescatar nuevamente la presencia de estas situaciones aparentemente no convencionales. Ahora seguimos con la reproducción de un lenguaje. Y en cierto sentido los lenguajes se reproducen
y esto tiene lugar en una forma de ver al incorporarse nuevos hablantes al grupo social. Básicamente, este ingreso tiene lugar de dos formas principales: aprendizaje por parte de hablantes naturales y aprendizaje por hablantes no naturales. El hablante natural es aquel que nace dentro de un determinado ámbito lingüístico y aprende ese lenguaje. Ese aprendizaje o este aprendizaje responde a un instinto y capacidad del sujeto que hace posible que llegue a hablar, y al respecto puede consultarse el texto de Steven Pinker. Sin embargo, en este primer contingente de miembros hablantes de un idioma, puede descubrirse una escisión en aquel acuerdo predicado por la tesis convencionalista, que observamos que mucho antes de aparecer en los individuos eso que llamamos conciencia, así como la expresión de su voluntad, ya de por sí se ven insertos aprendiendo un lenguaje. Es más, será dentro de él que percibirán los primeros destellos de sus fenómenos y la inteligencia que vinculamos con el pensamiento y la inteligencia. Tal cuestionamiento reviste singular importancia al representar estos hablantes naturales el mayor número de miembros de un sistema lingüístico, además de construir la forma principal en que los lenguajes naturales subsisten. Como se aprecia mucho antes de siquiera poder llegar a plantear un problema, estos individuos ya practican un lenguaje. Cuando ya son capaces de cuestionar estos procesos, si es que llegan a esa etapa, no solo es demasiado tarde, sino que tal vez no le importa el sistema lingüístico al que pertenecen, la meta ya ha sido alcanzada y fue satisfactoriamente. Podría tratarse de atribuir esa voluntad convencional vinculada por el convencionalismo a los padres o al grupo social del neófito, algo así como la incorporación de un individuo a un grupo religioso específico. Pero esta idea está muy lejos de lo pretendido inicialmente por la tesis convencionalista. Ahora, el hablante no natural, la admisión de extranjeros, en cambio, en alguna medida precisa una forma de aceptación, siquiera tácita, del sistema lingüístico. Al ingresar en una academia o escuela de idiomas, el candidato, en alguna forma, consiente en admitir sin discusión lo que dicte y enseñe su profesor. El contrato que se firma o acepta en cierta medida expresa esta idea. Lo mismo ocurre en procesos de inmigración, donde informalmente el aprender un lenguaje consiste en aceptar, respetar y reproducir las correcciones e instrucciones que el entorno dicte en un afán de lograr comunicarse con un mismo idioma. Ahora, en este campo es donde sí parece tener mayor validez la posición convencionalista entendida en sentido lato. Ahora podemos decir que el balance de las observaciones que hemos visto no incide sobre todas las implicaciones de la tesis del convencionalismo lingüístico. Afecta la comprensión de la forma de constituirse ese pacto social en torno a las palabras, y su misma denominación resalta la intervención del Coyo, que ya hablamos anteriormente, frente al cual se ha podido mostrar una presencia de lo irracional y lo inconsciente, incluso lo involuntario. Y se ha procurado mostrar que toda palabra en alguna medida exige ser repetida, y de hecho lo será en la mente del receptor, quien tratará, salvo en caso de indiferencia extrema, de aprenderla, de imitarla o en buscar de desentrañar su significado. Y las lenguas exigen para subsistir de la imitación, para lo cual se puede tomar del griego y en particular de Aristóteles el término mimesis, idea que también se halla presente en el cratilo. No obstante, esta némesis para acceder al ámbito del conocimiento de un lenguaje precisa de una asunción, una apropiación del sentido, lo que se puede llamar mimesis asuntiva. Y esta noción es mucho más amplia que la de convención, a la vez de poseer menos compromisos volitivos en esta última. Y modestamente, y se puede decir que también se permite hacer frente a numerosas situaciones inconscientes e involuntarias que intervienen en la vida de los hablantes de los lenguajes naturales y resulta compatible con el carácter social de estos, así como con su origen humano. Y hasta aquí vamos a terminar esta cápsula y vamos a continuar en la cápsula que sigue hablando ya un poco sobre las características de un problema lingüístico de interpretación.